Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos a través de la magia de la radio, la explosiva 1480M, 1090 y por supuesto explosiva TV. Y como ya lo hemos hecho durante varias semanas, este es el programa de lujo, con un invitado de lujo. ¿Por qué? Pues porque sí, aquí en Detroit hay puros invitados de lujo. Sí, señora. Gracias a la gente que nos ha escrito, que les gusta estos segmentos que estamos haciendo cada semana en nuestro portal de YouTube y por supuesto también en Facebook. Así es que, señoras y señores, así como la carrera de relevos, así debe ser nuestra generación. A mí me tocó durante muchos años seguir toda esta labor de alguna forma de gente que llegó en los 60s, en los 70s y que de alguna forma forjaron las bases de lo que estamos viviendo nosotros en Southwest Detroit, en el Mexican Town. ¿Ustedes qué van a saber de la noche del diablo? ¿Ustedes qué van a saber con todas las paredes pintarrajeadas? Ahora está bonito, está chulo de bonito el Mexican Town. Pero lo que sí es de que la lucha sigue, eso sigue, la lucha por los derechos contra los inmigrantes, que desde los 50, de los 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, todavía seguimos. Y esto es una estafeta que va año con año y por eso era nuestra necesidad de poder entrevistar aquí al buen Adonis Flores, que es la nueva generación de líderes que están aquí en nuestra ciudad, la ciudad de los motores, la ciudad de Detroit, Michigan. Oh, yeah, yeah, sí, sí, sí. Hola, Adonis. Hola, pues muchas gracias a Alex por invitarme. La verdad que me siento emocionado de poder platicar contigo, pero de una forma en que la gente conozca a Adonis Flores. ¿Cuándo se apareció? ¿Por qué se apareció? ¿Por qué anda ahí en las marchas? ¿Por qué trae pancartas? ¿Por qué anda grite y grite? Sí se puede. Y es que viene desde tiempos inmemorables. Tú naciste en México. Así es. ¿En qué parte de México naciste? Yo soy originario de Guanajuato. Nací en... O sea, el estado de Guanajuato. Sí. ¿Pero de qué parte? En Apaseo el Grande, Guanajuato. Crecí en Apaseo el Alto, Guanajuato. Mi familia, por parte de mi mamá, es de una comunidad rural en el municipio de Jerécuaro, Guanajuato. Okay. Y por parte de mi papá, también de una comunidad rural en Abasolo, Guanajuato. Entonces, wow, yo vengo del campo. ¿Vienes del campo? Sí. Oye, y allá en México, ¿hasta los cuántos años estuviste en México? Me vine muy joven, tenía 8 años cuando me vine para Michigan, pero sí alcancé a estudiar. ¿Fuiste a la primaria allá en México? Fui al primero, segundo y tercer grado allá, entonces aprendí a leer en español primero antes de aprender a hablar o leer inglés. ¿Fuiste, sí. ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo se llama? Bueno, Miguel Hidalgo. Me tocó ir a la escuela primaria Benito Juárez, iba el segundo turno de la tarde, porque en aquel tiempo en México había turno de la mañana y turno de la tarde. Yo estaba en la tarde también, sí. Por eso yo sé que lo que es eso, que empezaba a la 1 de la tarde. Bueno, sí. Allá a Monterrey, sí. Y hubo un tiempo que mis papás también me enviaron a una escuela católica, como para tercer grado, me enviaron a una escuela católica. ¿Por qué se viene tu familia aquí a Detroit? Mira, yo no lo sabía esto cuando era niño, lo aprendí ya de adulto, pero realmente fue porque, pues, como somos del campo, el Tratado de Libre Comercio que se firmó que en el 94, realmente golpeó muy fuerte a los campesinos en México. Entonces, básicamente, ¿tus papás se dedicaban al campo? Mis abuelos, tíos, la mayoría de mis familiares, mi mamá, ella era asistente de contabilidad para unión de ejidatarios. Entonces, los ejidatarios pues vendían su semilla y la unión se dedicaba a buscar buenos precios por su producto. Entonces, mi mamá estaba como asistente del contador. Mi papá no, él era como organizador. Desde ahí empieza la organizador, historia. Sí, representando los intereses de los campesinos allá en México. Pero sin ser sindicato. Nada más lideraba los. Exacto, zapas. No eran sindicato, se llamaba unión de ejidos, pero no era sindicato porque pues no era como abogando por los derechos
derechos laborales, porque pues los ejidatarios no son empleados, son dueños, son los trabajadores de la tierra, pero no son empleados. Entonces, de una manera sí abogaba por los derechos de los ejidatarios, quienes son trabajadores, pero son trabajadores de sus propias tierras. Como decía Pancho Villa, ¿no? La tierra es de quien la trabaja. Exacto. Oye, y entonces se vienen a Michigan por esa cuestión pues, del golpe económico, porque en el 94, te voy a decir, yo llegué aquí en el 94, y, y precisamente por eso me quedé aquí, porque ese golpe económico devastó a medio México, económicamente, ¿no? Bueno, nosotros vinimos hasta el 97, unos cuantos años después. Yo tenía 8 años, pero lo que noté fue que la mayoría de las personas que se vinieron en esas fechas eran todas campesinas. Había muy poca gente de las ciudades. También había inmigrantes de las ciudades, pero la mayoría de la gente que estaba llegando aquí eran gentes del campo. En aquel tiempo pues eran inmigrantes de Jalisco, de San Ignacio, de Arandas, o de Guanajuato, de mi pueblo, de la comunidad rural de Jerécuaro. La comunidad de la que yo soy específicamente, mi abuelo, mi abuela materna, se llama El Salto de Peña. Y también hay mucha gente aquí de Marabatío, Guanajuato, Sí. cerca de Salvatierra. Entonces. Mucha raza de Marabatío del Encinal, Guanajuato. ¿Cómo no? Ella es la banda Brisas del Encinal, que le mandamos un saludo. Ya no está, pero pues sus integrantes andan por aquí. Oye, y entonces se vienen aquí a los Estados Unidos. ¿No lloraste cuando entraste a la escuela porque te empezaban where's your en inglés y tú, ¿qué dice mamá? ¿Qué dice mamá? ¿No te desesperaba? Es que, bueno, yo no sabía que nos íbamos a quedar aquí. Yo tuve la suerte de venir con visa de turista con mi mamá. Ajá. Por lo menos la primera vez. Y fue como, veníamos a visitar a mi abuela. Ella se había venido desde el 94. Y de repente, el primer día de clases, ahí sí fue como me enteré que ya no nos íbamos a regresar. Fue porque me inscribí en la escuela. Y ahí fue donde me cayó el 20. Dije, ok, creo que ya no me voy a ir a México porque... Pero sí, me sentía como adiós Benito fuera Juárez, del agua. adiós Benito Juárez, adiós. No hablaba nada de inglés. Mi escuela, fui a la escuela Priest Elementary, aquí cerca de las personas que están viviendo por el área de la McGraw. La ahí casa. En la Priest. Exacto, en aquel tiempo era como 30%, los estudiantes eran como 30% de la raza negra, como el 30% latinos, como el 30% árabes. Y nada más como el 10% eran blancos. Sí, aquella área no, en ese tiempo no había muchos latinos. Ahí pues estaba la Priest. O sea, toda la raza estaba aquí en la Maybury, en la Earhart, aquí más cerquita, por ejemplo, del Averno, estaba toda la raza latina, pues, a finales de los 90. Sí, eso te lo puedo platicar porque yo ya andaba acá, andaba muy chispeante trabajando en el Consulado de México. Oye, y entonces, ¿ya después estuviste que en la Western? ¿Dónde estuviste? No, bueno, ahí estudié la primaria. Nos regresamos a México y después volvimos a regresar. Porque mi mamá no tenía la intención de quedarse a vivir aquí toda la vida, ella solo quería... O sea, ¿cuántos años, digamos, de que veniste, te metió a la escuela? Menos de 2 años, como 1 año y medio. Y luego vámonos para atrás, para los Fielders. Y sí. Otra vez, ¿qué onda Benito Juárez? Yo pensé que ya te había olvidado. Sí, nos fuimos porque la intención era, pues mi mamá quería ahorrar un dinerito y hacerse su casita, abrir un negocio, pero la economía seguía muy mal en México, no funcionó nada. Entonces tuvimos que regresar. Oye, es cierto, por ahí escuché un rumor, no sé si sea cierto, que batallaste y me dijiste, mira, y que es que mi abuelo nació por acá. ¿Sí es cierto? Sí, por parte de mi esa papá. historia que yo escuché y dije, no se lo nunca preguntaba a Don Luis, pero dije, ahorita es el momento de que yo tanto batallando como para que... por parte de mi familia paterna, Ajá. Mi bisabuela materna, Josefina Ramírez, Ajá. ella nació aquí, ciudadana en Texas. Okay.
sus tíos y su mamá se habían venido huyendo de Porfirio Díaz. ¿La revolución? ¿De la Revolución Mexicana? Sí, fue antes de la revolución, fue cuando todavía estaba Porfirio Díaz, se vinieron huyendo pues porque ellos eran... Los ricos y los pobres. Sí, no, ellos eran de los pobres, los estaba buscando el gobierno, me dijo mi abuelita la última vez que hablé con ella, los estaba buscando el gobierno porque habían asaltado creo que una hacienda, le habían robado ganado, grano y todo eso para comer, la gente no tenía que comer, entonces la gente en esas épocas si no robaban a los hacendados para sobrevivir, pues pasaban mucha hambre y se vinieron huyendo del gobierno. Mi bisabuela Josefina Ramírez nació acá, ciudadana, pero fue repatriada durante la Gran Depresión. Ella y su familia los mandaron de nuevo para México. Entonces mi abuelita nació en México, pero su mamá nació acá. Y no sabías, y a lo mejor hubiera sido todo ahí más fácil, ¿no? No porque mi abuela nunca le interesó venirse a este país, nunca le interesó. Creo que fue por esa misma experiencia de la repatriación de mi bisabuela que se quedó con muy mala impresión de... Es que así pasa, en todas las familias hay un secreto oscuro. Y yo pasé por lo mismo. Fíjate, mi abuelo paterno, el papá de mi papá, yo me enteré que habían, cuando falleció, y veía el acta de defunción, decía... Nació en Los Ángeles, California. Dije, no manches. Le dije a mi papá, oye, que mi abuelo nació en Los Ángeles. Y me dice, pues yo también me estoy enterando igual que tú. Le dije, no, me tanta sufridera. Y ahí había la conexión para los papers, pues. Todo esto lo aprendí hasta después de que tenía yo 30 años de edad. Ya tenía yo 10 años aquí en el movimiento y apenas me estaba enterando yo que había una posibilidad. Sí. Oye, y cuando regresas nuevamente, ¿ya cuántos años? ¿Ya eras adolescente? ¿Ya 15, 16 años? Tenía 12 años. ¿12 años? 12 años de edad y ya estudié la secundaria aquí. ¿En dónde? Preparatoria. La secundaria se llama Hope of Detroit. Hope of Detroit. Llegamos en diciembre, a mediados del año escolar, entonces... no, creo que no había espacio en esa es la que está local. Ahí cerquita de la oficina cerquita de nuestra oficina a una cuadra, sí, okay. Literalmente. Sigo trabajando ahí en el mismo barrio donde fui a la escuela. Para que no extrañes, pues. No, y en aquel tiempo creo que la razón por la cual fuimos ahí fue porque era la única escuela que tenía espacio disponible para todos mis hermanos y yo. Mi mamá no quería llevarnos a diferentes escuelas para facilitarle cómo llevarnos, cómo traernos, porque pues tenían que trabajar. Y se iban a pie. Y estaba cerca, ¿verdad? Si en el peor de los casos pudiéramos irnos caminando, pero gracias a Dios nunca fue necesario. Siempre teníamos un familiar que nos ayudábamos, ¿verdad? La tía nos recogía cuando mi mamá o mi papá no podían, o al revés, ¿verdad? Mi papá o mi mamá nos recogían y así, pues como le hace uno como latino, cuando va llegando busca la manera de resolver la situación. Oye, ¿y cuántos hermanos son? Solamente tengo un hermano y una hermana, somos una familia de 3, no... bueno, yo siento que para las familias, los que nacimos en los 80 y los 90 de origen mexicano, es muy normal tener una familia de 3 o 4 personas. Normal, nosotros también somos 3. Ajá, normal. Antes, las generaciones anteriores sí tenían de 6 o hasta de 10, ¿verdad? Sí, pero es que yo soy de Monterrey y ahorramos hasta para los niños también. Oye, y entonces ya entras a la secundaria y luego la preparatoria, ¿también la haces ahí? La hice en una escuela, se llamaba Consortium y ahora le cambiaron el nombre a Voyager. Okay. Pero en aquel tiempo estaba ubicada aquí por la Rosa Parks, cerca es aquí del Mexican Town de la Bagley. Ajá. Pero recientemente se mudaron ya permanentemente a un edificio nuevo y también enfrente de la oficina por la Buchanan, cerca de Michigan Unido. Oye, y luego, bueno, pues estamos hablando esto de ya pasando los 2000 y siempre hay un punto de referencia en el que hemos platicado y fue allí en el 2006 que me tocó ese caso liderar junto con la Holy Redeemer, nos tocó liderar la marcha multitudinaria
Creo que es una de las más grandes que ha sido. Si no estoy mal, creo que es la segunda, pues la de Martin Luther King, esa nadie le va a ganar. Pero llegó la gente y empezó la reforma migratoria y sin duda alguna, a raíz de ahí yo conocí a Adonis y lo he visto que ha estado en las oficinas de migración, no he tenido, sí, no, ahí protestando, que luego, hasta la oficina de migración, no, ahí he estado. ¿Qué es lo que te ha impulsado a luchar por los derechos? No, si ustedes no saben, Adonis pertenece a la organización Michigan United, pero desde hace mucho tiempo ha liderado manifestaciones en apoyo de una reforma migratoria, las licencias de conducir. Siempre ha estado, siempre lo hemos tenido nosotros como referencia en entrevistas en nuestra estación de radio y por supuesto siempre ha estado pues al servicio de nuestra comunidad. ¿Cómo fue que te involucraste? ¿Cómo fue que dijiste, este es mi camino, siento que es lo que debo de hacer en mi vida esto? Bueno, siento que mucho de esto tuvo que ver, creo que la influencia que tuvo mi familia, mis papás, mis abuelos criándome, porque siempre como que le inculcaron a uno desde niño un sentido de justicia, ¿verdad? ¿Qué es la justicia para mí? Entonces yo recuerdo que el domingo antes de la marcha del 1 de mayo del 2006, estaba en la iglesia con mi mamá y un organizador de la comunidad, Efraín Zamuido, que en aquel tiempo pues, también él estaba movilizando a muchas personas, hizo un anuncio cuando se terminó la misa, invitándonos que no fuéramos a trabajar, que no consumiéramos, que no fuéramos a la escuela, que el 1 de mayo fuéramos a la marcha para detener una propuesta de ley antimigrante que se llamaba la propuesta de ley Sensenbrenner. Si esa propuesta de ley se hubiera hecho ley, nos hubiera convertido en criminales federales con felonías, simplemente por ser indocumentado, o porque la mayoría de la gente no sabe, pero la mayoría de los indocumentados es una infracción civil estar indocumentado en este país, si se te venció la visa, o si entraste sin verificación, ¿verdad? De mojado, como decimos los mexicanos, pues es un crimen menor, un misdemeanor, ¿verdad? Ya únicamente es volverle a regresar después de ser deportado cuando es una felonía, un crimen más grave. Pero esa propuesta nos hubiera hecho a todos desde el principio, simplemente por estar en este país, en criminales, ¿verdad? Y desafortunadamente también hubiera hecho a cualquier persona que nos diera servicios médicos, enfermeros, doctores que nos dieran cuidado médico, a cualquier persona que nos rentara una casa o un taxista que nos llevara a algún lugar, criminales federales también, felonías por asistir a personas indocumentadas en este país. Entonces era una situación bien drástica que se estaba dando, por eso yo creo que mucha gente fue a esa marcha, mucha gente que es algo que hay que recalcar. Ese día de la marcha, o sea, que la gente ha entendido mal, que ese día de la marcha les pedimos a los dueños de los restaurantes, de los negocios, que cerraran, no para afectar el negocio, sino para que todos los trabajadores fueran a la marcha. O sea, cierra para que todos los trabajadores fueran a la marcha. Ahora con el paso del tiempo cambiando eso y por eso ha habido un peleadero, pero de eso no nos vamos a meter. Sin duda alguna los tiempos han cambiado y Adonis ha hecho parte de esta comunidad, ha estado en Washington peleando, ¿no? Sí, pero bueno, lo que quiero clarificar fue que ese el 1 de mayo del 2006, yo no me involucré en la planificación ni nada de esto. Yo estaba en la prepa, en la high school. Apenas era en mi último año de high school, estaba en el 12 grado. Entonces fui como participante. Fui como participante. Sí, ya estabas en la universidad. Sí, pero fueron pues gente como tú, como Efraín y otras personas que estuvieron movilizando, trabajando con las iglesias para detener esta propuesta de ley y lo lograron. Sí. Estas marchas fueron históricas, fueron las marchas antes de los movimientos de No King's Day, eran las marchas más grandes que se habían hecho en este país, porque hubo 1 millón de personas marchando en Los Ángeles, 500,000 en Nueva York,
250,000 en Chicago, y aquí en Detroit se calculaban creo que 10,000, 15,000 personas, muchas personas. Y aquí en Detroit en aquel tiempo no habíamos tantos inmigrantes. Y se juntaron y Ujú, según la contabilidad fue casi 50,000. Era ujú. un mar de gente. Y eso fue un punto neurálgico para todos porque incluso yo participé en una conferencia junto con el locutor que en ese tiempo era el más famoso en Chicago, que era el Pistolero, y con el Piolín. Estuvimos los tres, ¿no? Me incluyeron a mí, a Detroit, que tanto puede ser, ¿verdad? Pero pues estaba el Batman. Y entre los tres le diríamos esta conferencia de prensa y que sin duda alguna yo lo platicaba esa vez con Efraín y con el padre Hanchon y me decía el padre Hanchon como cuántos gente que va a venir, pues padre con que vengan unos 500 para no ser tan poquitos, ¿no? Y me acuerdo que nos citamos en el estacionamiento de la Holy Redeemer y fue llegando, fue llegando, fue llegando, fue llegando, fue llegando, fue llegando y ya tuvieron que cerrar la calle la policía porque no nos había dado permiso para cerrar la calle. Los policías decían, pues váyanse por la banqueta Ujú. y ahí no ni permiso quieren y tuvieron que cerrar la calle, nos cuidó muy bien la policía de Detroit. A raíz de eso, digamos, ¿cuál fue lo primero que hiciste en bien de nuestra comunidad? ¿Qué fue ingresar a Michigan United? ¿Algún proyecto que hayas tenido que digas, Sí, esto fue lo primero que ya yo estuve, no como espectador, sino como actor? pues todavía Michigan United no existía, No, no, es cierto. No pero existe. empecé a buscar Existía Moses, organizaciones, ¿no? Moses es el que estaba ajá. antes. Empecé a buscar, yo sabía que había grupos que luchaban por los derechos de los inmigrantes, y a partir de esa marcha fue cuando yo empecé a buscar grupos aquí en Detroit de los que pudiera ser parte para unirme a esa lucha. Entonces, y muchos grupos ayudan a los inmigrantes, pero no necesariamente como activistas, ¿verdad? Entonces me involucré con la SED, pero pues la SED más de servicios, menos de activismo. Me involucré con un grupo que quería seguir organizando marchas los próximos años, la 1 de mayo, pero ya fueron muy pequeñas y hubo mucho drama también con las iglesias porque ya hubo conflictos de cómo se organizó. Entonces ya fue hasta el 2010. Bueno, para empezar quiero decir algo muy importante que sucedió en el 2009. El 20 de enero del 2009, el mismo día que el presidente Obama tomó su juramento, uh, un tío mío, el hermano menor de mi mamá, mi tío Iván, fue deportado. Lo habían detenido unos días antes y ese día lo deportaron, y recuerdo que fue la primera experiencia que yo tuve directamente de un ser querido que fue deportado. Él era como un hermano mayor, sigue siendo un hermano mayor para mí en México, porque crecimos juntos. Él solamente 5 años mayor que yo. Entonces cuando mi abuela se vino a Michigan, no se lo pudo traer y se quedó bajo el cuidado de mi mamá. Entonces crecimos como hermanos, y ese día que él fue deportado fue un día muy duro para mí. Fue el día que me convencí más y de que tengo que seguir en esta lucha, y me dispuse a buscar más seriamente grupos que realmente estuvieran buscando en cambiar la situación para la comunidad migrante. Y ahí fue cuando me invitaron a una capacitación de liderazgo en la universidad. Literalmente estaba haciendo mi tarea en la Universidad Wayne State cuando llega un organizador de la comunidad, se llama Terry Whitfield. Ahora él trabaja para una fundación, la última vez que hablé con él, pero en aquel tiempo él me invitó a una capacitación para aprender cómo luchar por el Dream Act. Ahí fue cuando por primera vez me involucré específicamente abogando por una propuesta de ley que se llama el Dream Act, y donde aprendí cómo hacerlo, no nada más marchando, sino cómo puede uno reunirse con los legisladores, exigirles cambios a la ley, y nos unimos a un movimiento a nivel nacional. Éramos miles de jóvenes indocumentados, no teníamos papeles, que queríamos seguir estudiando, pero necesitábamos que se cambiaran las leyes para poder ir a la universidad. Y ahí fue donde realmente comenzó mi desarrollo como activista, ¿verdad? Organizador en la comunidad. Primero como voluntario, aprendiendo cómo
tener estas reuniones, cómo organizar marchas, ¿verdad? Porque las otras marchas las organizaron ustedes, pero ahí fue donde yo empecé a aprender cómo organizar marchas de una manera organizada, de una manera de no exponer a la gente a riesgos innecesarios y con una de exigencia muy concreta, ¿verdad? Para una persona en el poder que tenga la habilidad de darnos resultados, y es de esa manera ser más eficientes en cómo ejercitamos nuestro poder como comunidad. Oye, fíjate, eso es un punto muy importante. Él está involucrado con la cuestión comunitaria, con la cuestión, y empezó, y empezó, y empezó. No es como aquellos de que, no, pues es que no puedo hacerlo porque no tengo papeles. No, es que no puedo hacerlo por esto. Y siempre como que en la mente nos ponemos una limitante. Y por eso siempre he reconocido la labor de Adonis, porque aunque no tenía una calidad migratoria para estar aquí, dijo, yo voy a estar ahí presente porque Adonis, aplicaste para DACA. ¿Qué sentiste cuando se abrió esa ventana que dices, ay, papantla, tus hijos vuelan, de aquí soy, ¿no? Claro. Y que regresaste a México. O sea, wow. que después de años regresaste a México a ver a tu tío, el que veías como hermano, volverlo a ver nuevamente. Platícanos todo eso, que está súper interesante. Wow, ha sido una vida con muchas subidas y muchas bajadas, ¿verdad? Para empezar, pues nunca ganamos el DREAM Act, nunca lo pudimos pasar en el Congreso. Lo logramos aprobar en la Cámara Baja, pero en el Senado nos faltaron 4 votos para pasar el filibuster, ¿verdad? Que es, las reglas del Senado exigen que haya 60 votos para que continúen. Nos faltaron 4 para llegar a esos 60 votos. Entonces nunca se hizo ley, pero los miles de jóvenes indocumentados que estamos en este movimiento, coordinándonos en más de 30 estados, decidimos no darnos por vencidos, seguimos exigiendo, ahora cambiamos el enfoque del Congreso al presidente Obama, a ponerle presión para que usara sus poderes ejecutivos para protegernos a los jóvenes indocumentados y protegernos de la deportación, darnos un permiso de trabajo y un número de seguro social, y fue donde se creó el programa DACA. Entonces, el día que él anunció ese programa DACA, no lo hizo por caridad o porque lo sintió en su corazón, lo hizo porque los jóvenes que estamos en este movimiento hicieron una huelga en más de 30 estados, se sentaron, un plantón, en sus oficinas de reelección, porque pues ya venía la época de reelección en el 2012 del presidente Obama. Entonces esto fue en junio, y estos jóvenes llegaron y dijeron, aquí nos vamos a sentar y no vamos a dejar que estas personas que están tocando puertas pidiendo a la gente que voten por el presidente Obama puedan hacer su trabajo hasta que el presidente Obama cumpla con su promesa de luchar por los Dreamers, ¿verdad? Porque él ya había dicho concretamente en público, había apoyado el DREAM Act, no se aprobó, entonces queríamos que usara su poder ejecutivo para protegernos de la mejor manera que él pudiera. Entonces logramos eso gracias a las presiones que tuvimos desde el 2010, y había grupos que estaban luchando desde antes, ¿verdad? Yo me uní en el 2010 y esto fue en el 2012. Entonces fue cuando me di cuenta de que cuando luchamos, no siempre logramos lo que nos merecemos, pero sí podemos mejorar nuestra situación. Y al principio estaba así de cerca de no calificar para el DACA, porque cuando cumplí los 21 años tuve un incidente con la policía. Me detuvieron manejando y me pusieron cargo de manejar ebrio. Era una noche que me tocó a mí ser el conductor designado de mi grupo de amigos. Habíamos ido a una fiesta y ellos sí venían hasta atrás, bien borrachísimos, ¿verdad? Pero yo pensé que yo venía siendo responsable. Dije, vamos, la fiesta dura 4 horas, me voy a tomar 2 o 3 cervezas nada más y no va a pasar nada. Y sí, definitivamente, cuando me hicieron soplar el examen del alcoholímetro, salí abajo del límite. Pero lo que yo no sabía es que aún así depende de la discreción del policía si me ponen el cargo o no. Entonces me pusieron el cargo y tuve que ir a corte a luchar para que no me quedara el cargo de manejar ebrio. Gracias a Dios, porque yo ya estaba involucrado en la comunidad.
mucha gente me conocía. Rashida en aquel tiempo no era congresista, era representante del estado, me conoció, escribió cartas para mí, pastores escribieron cartas para mí, sacerdotes, profesores de la universidad que me conocían diciendo que pues ese no era un hábito que yo tenía, ¿verdad? Que obviamente había cometido un error, que tenía que aprender mi lección, pero que no era mi comportamiento habitual. Entonces, gracias a todo ese apoyo, el abogado logró negociar con el fiscal que me pusieran un cargo que no me descalificara del DACA. Y esa fue otra lucha que tuve que hacer personalmente, pero fue porque yo ya sabía de mis derechos, ¿verdad? Y si no hubiera sabido mis derechos, lo más probable es que me hubiera presentado a la corte, hubiera aceptado los cargos y nunca hubiera calificado para el DACA. Fíjate que es una de las cosas buenas que hay en Estados Unidos y que yo creo que pues es algo que en ningún otro país se da, que es que el pueblo manda, que el pueblo es el que el estar insistiendo, y hay oportunidades. En nuestros países a lo mejor por más que digas, que hagas, no se hace nada. Aquí en Estados Unidos es por las presiones, escuchan a fuercita la voz del pueblo, como bien dices, no porque haya querido mucho el presidente Obama, sino porque era tanta la presión y necesitaba el apoyo de los latinos para la reelección el presidente Obama, ¿no? Y que por bien o mal se hizo. Oye, y eso sin duda alguna fue un parteaguas dentro de tu vida. En el paso de este tiempo, hoy vivimos tiempos complicados, tiempos difíciles. ¿Cómo ves esta situación con el actual presidente de aquí de Estados Unidos? Si en aquellos tiempos que era los demócratas, era el presidente, la Cámara de Representantes, el Senado, todos eran demócratas, nunca se pudo realizar una reforma migratoria. Ahora que está el otro bando que pues que no es muy afín a arreglar estas situaciones migratorias, ¿cómo ves el futuro para los inmigrantes con el presidente Trump? Bueno, esto se relaciona mucho con lo que estabas diciendo al principio, ¿verdad? Que aquí en este país el gobierno escucha al pueblo. Desafortunadamente, cada año el gobierno escucha menos al pueblo. Y esto viene a consecuencia de que en el año 2004 la Corte Suprema tomó una decisión que se llama Citizens United, donde consideraba que las corporaciones y los negocios tienen los mismos derechos que una persona física, que un individuo. Entonces eso le daba a los negocios y a las corporaciones la habilidad de donar infinitamente contribuciones a las campañas de los políticos. Una corporación tiene mucho dinero, entonces cada año las corporaciones gastan más y más dinero contribuyendo a los políticos de los dos partidos. Por ejemplo, aquí en Michigan la compañía que más donaciones políticas hace es DTE. Consumers también viene como en segundo o tercer lugar, y Blue Cross Blue Shield. ¿Pero en general o por un partido en específico? En los dos partidos. Entonces no importa qué partido esté en el gobierno, estos políticos siempre van a poner como prioridad los intereses de estas compañías y ya en segundo lugar los de los ciudadanos. Entonces cada año las compañías han gastado mucho más y más dinero en influenciar al gobierno, y el gobierno en consecuencia cada año escucha menos y menos a los votantes, y por esa razón estamos ahorita en la situación en la que estamos, donde el Partido Demócrata solamente tiene como el 33% de aprobación de sus mismos miembros, y también el Partido Demócrata, el Republicano, también nada más tiene como el 34% de aprobación de sus mismos miembros. O sea que hay muchos indecisos, pues. Y la mayoría de los miembros de los mismos partidos, más del 60%, están desilusionados con su propio partido. Y es por esa causa. Entonces, ahorita Michigan Unido, por esa razón, nos involucramos en un nuevo esfuerzo que se llama Michiganders for Money Out of Politics, que se traduce a michigenses, ¿cómo se dice Michiganders en español? Sí. Michigenses, para sacar al dinero de la política, ¿verdad? Y es una
Lo intentamos pasar los últimos 2 años a través de la legislatura, ¿verdad? Un cambio de ley que prohíba que las compañías que tengan contratos con el gobierno puedan hacer donaciones a los políticos. ¿Por qué? Porque obviamente hay un conflicto de intereses ahí, ¿verdad? Si yo tengo un negocio de, digamos, por ejemplo, arreglar carreteras y yo quiero que me den un contrato para arreglar el Freeway 75, ¿verdad? Y le dono $10,000 a cada representante del estado de los dos partidos cuando están en campaña, no importa qué partido gane, lo más probable es que me vayan a dar el contrato a mí. Entonces hay conflicto de intereses, ¿verdad? Entonces esta propuesta de ley es para prohibir que las compañías que tengan contratos puedan dar contribuciones a las campañas de los políticos, y con la intención de que nuevamente sean a los votantes a quien escuchen. Y es por eso que no ha cambiado nada desde que me uní a esta lucha, porque cuando estamos así de cerca de lograr un cambio, por ejemplo el DREAM Act, ¿verdad? Nos faltaron 4 votos nada más en el Senado, 4 votos, pero no lo logramos porque pues hay compañías que se benefician, ¿verdad?, de arrestar a los inmigrantes, a compañías privadas, ¿verdad? Las cárceles privadas, por ejemplo, Geo Group, Corrections Corporation of America, y todos sus aliados, sus negocios que hacen, las compañías que hacen negocios con ellos, ¿verdad? Como Aramark. Aramark es una compañía que le da de comer a los presos, pero también tienen contratos con los aeropuertos, con muchas escuelas, universidades, que son los que le dan de comer a los estudiantes y a los viajeros. Entonces, es precisamente porque hay mucho dinero en la política que no han cambiado las cosas. Y es a donde van, es el camino que se va. Pues yo creo que hoy hemos aprendido un poquito más de Donis. Usted lo ha visto en diferentes eventos comunitarios, y esperemos que por mucho tiempo más tengamos la oportunidad de colaborar, siempre la puerta abierta para comentar cosas que sean de beneficio para nuestra comunidad, y así lo ha hecho. Adonis, pues algo más que quisieras agregar, algo que quisieras decir a la gente que durante años te ha apoyado, la gente que ha seguido y que dicen, si dice Adonis, sí voy, porque a veces hay que seguir a las personas que saben. Hay, con esto de las redes sociales, hay muchos que se creen líderes, pero no lo son. No nomás es publicar, es mucho más que eso, ser un líder. Y por eso aquí tenemos a Adonis. El micrófono es suyo, diga lo que usted quiera decir a su gente, a su audiencia. Y bueno, pues lo que me gustaría compartirles ahora es qué podemos hacer en la actualidad, ¿verdad?, para evitar que las cosas se sigan empeorando y para lograr que en un futuro próximo mejoren las cosas para los inmigrantes. Primero, antes que nada, tenemos que evitar que los votantes sigan perdiendo representación, sigan perdiendo poder político, porque si no, nunca nos van a escuchar para lograr estos cambios que queremos. Entonces tenemos que cambiar las leyes de contribuciones a los políticos. Lo intentamos hacer por la legislatura, no lo logramos porque obviamente a estos políticos les gusta que les den dinero, ¿verdad? Entonces tenemos una iniciativa de ley, lo podemos hacer, aquí en Michigan se pueden aprobar leyes a través de iniciativa en la boleta de elecciones, ¿verdad? Para eso los votantes, las personas que están registradas a votar aquí en el estado de Michigan, los ciudadanos, primero tienen que firmar, aproximadamente 400,000 personas tienen que firmar que están a favor de poner esta boleta, esta propuesta en la boleta de las elecciones de este noviembre, y ya después en noviembre los votantes tienen que votar a favor o en contra, ¿verdad? Y de esa manera podemos cambiar las leyes sin que la legislatura meta las manos, y es, en mi opinión, la mejor opción que tenemos para nuevamente cambiar las prioridades de los políticos para que nos pongan a nosotros como votantes. Bueno, me incluyo yo, pero yo aún no soy votante, apenas soy residente, ¿verdad? Pero a las personas que viven aquí en la comunidad, nuestras prioridades sean más importantes que las prioridades de los multimillonarios y las corporaciones que solamente quieren seguir ganando más dinero
y no les importa cuántas personas salen lastimadas. Y es la razón por la cual tantas, no nada más inmigrantes, sino también ciudadanos americanos han sido afectados en las últimas décadas, ¿verdad? De mucha gente que votó por Trump perdieron su Medicaid porque están cambiando quienes califican para Medicaid y quienes no, y reducen la cantidad de apoyo económico que pueden recibir por Medicaid, por ejemplo. ¿Sabes qué es lo más triste, Adonis? Que hay una frase que utilizaba el hombre araña, Spider-Man, que el tío Ben le decía: con grandes poderes trae grandes responsabilidades. Y a toda nuestra gente que nos está viendo, yo le puedo decir que de 10 personas que se hicieron ciudadanas de Estados Unidos, le pregunto: ¿fuiste a votar? No, ¿para qué? No. Y eso es lo más triste. Le digo: si te haces ciudadano tienes que ir por muchos que no pueden ir. Que qué triste que dicen: me hago ciudadano pues para la cuestión económica, la cuestión de migración, que ya no me molesten, pero lleva la responsabilidad de votar por mucha gente que quisiera pero que no puede, y que pues es triste ver cómo nuestra comunidad de repente no se involucra. Así que bueno, señoras y señores, hoy el gran Adonis Flores aquí está con nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta de la comunidad, algo que tú lo puedes asesorar, ¿dónde te pueden encontrar, Adonis? Claro, sigo trabajando para Michigan Unido, precisamente porque no quiero quitar el dedo de renglón, ¿verdad? Si queremos conseguir licencias para conducir para los inmigrantes, una reforma migratoria, pues lo primero que tenemos que hacer es quitarle el dinero a los políticos, ¿verdad? Para que nos pongan atención. Y después continuar con esas luchas. Entonces, si quieren unirse a la lucha, pueden contactarme directamente. Mi teléfono es 313-658-2389. Nos pueden buscar en las redes sociales a Michigan United. Estamos en Instagram, en Facebook, en X ya casi no lo usamos, pero todavía lo tenemos, y ahora también tenemos TikTok. Michigan United. .org. .org. En inglés nuestro sitio web es miunited.org, lo tenemos bilingüe para las personas que hablan español. Y muy importante, les quiero recordar a todos que este 1 de mayo va a ser muy importante, tal vez más importante que el del 2006, porque ahora hay muchas más cosas en juego. Entonces, si se pueden involucrar en esfuerzos que van a suceder en todo el país, ¿va a haber marcha? El 1 de mayo, va a haber marchas, porque ahora no nada más son los derechos de los inmigrantes los que están en juego, también los derechos de los ciudadanos. Esta semana el presidente Trump quiere forzar una nueva ley en el Congreso que le haría más difícil a los ciudadanos, especialmente a las mujeres casadas que se cambiaron su apellido, salir a votar, ¿verdad? Quieren aprobar una ley que se llama el SAVE Act, que supuestamente es para combatir fraude electoral, cuando en realidad el fraude electoral es casi inexistente, es menos del 0.001%, o sea, no hay suficiente fraude electoral como para tener un impacto en las elecciones. Por lo general es menos de 2 o 3 casos por estado donde hubo fraude, ¿verdad? Entonces, pero es una excusa para ponerle más difícil el voto a las mujeres, a la comunidad latina, a la comunidad afroamericana, a las personas que no están a favor de las políticas del presidente. Entonces, aunque sean ciudadanos, si esta propuesta de ley se aprueba, pueden perder muchos derechos. Entonces, les quiero urgir a todos. Yo sé que estamos cansados de luchar. Yo ya tengo 15 años en la lucha, hay gente que tiene 30, 40 más, ¿verdad? Tenemos gente que nos puso un gran ejemplo, como Mary Turner, que luchó toda su vida por nosotros, y siempre pienso en ella, ¿verdad? Cuando ya me canso digo, bueno, pues si Mary Turner luchó hasta que se retiró, ¿por qué yo no puedo, verdad? Así que todavía faltan muchos años más para eso, señoras y señores. Todos los miércoles tienen una cita aquí en este programa de lujo a través de la Explosiva 1480M, Explosiva 1090 y Explosiva TP, nuestro canal de YouTube. Gracias, Adonis, muchas gracias, muy amable. Cuídense con nosotros, estás en la estación correcta, la Explosiva 1480M y 1090 y Explosiva TV. Gracias, vámonos.